Listo, buenas noches. Esta es nuestra última sesión síncrona de este módulo 4. Buenas noches, Martín. Y vamos a hablar de un tema muy bonito que es la historieta para rematar con esto nuestro módulo de literatura. Espero que les haya gustado. Ah, ya sé, Lenovo, eres Leti, te ubico por la letra E. La vez pasada 2 veces me repetiste tu nombre, pero esta vez ya me lo aprendí y eres Leticia. Bueno, bien ustedes, espero que les haya gustado este módulo, sobre todo los contenidos, porque aunque ustedes a lo mejor a simple vista no lo vean, lleva una integración de los módulos anteriores, aquí de manera muy sencilla, muy breve, pero en la última participación, o más bien lo que tiene, buenas noches Lulu, lo que tiene que ver con el foro de integración, está relacionado con parte de lo que debieron ver en el módulo 3, con características de la sociedad contemporánea. Ustedes en el módulo 3 vieron una parte que se llama características de la sociedad contemporánea y tiene que ver con la globalización, en este caso globalización de la información. ¿Y cuál era la característica de la globalización? Los que aprendieron y las que aprendieron del módulo 3, ¿se acuerdan cuál es la principal característica de la globalización, que es una de las características de nuestra sociedad contemporánea? ¿Alguien de ustedes la recuerda? Acaban de cursar el módulo 3, muchachos. Tiene que ver con las tecnologías de la información, con todo lo de los satélites, con todo lo de la economía mundial, economía global, y justamente vamos a hablar de la globalización de la información a través del uso de las herramientas tecnológicas o a través del uso de la tecnología para la producción y difusión de contenidos, en este caso literarios, pero puede ser de cualquier tipo de contenidos, pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Pero esto es para que ustedes vayan viendo cómo es que se va integrando el conocimiento y cómo las cosas que vemos en los módulos anteriores se tienen que asimilar e integrarlas a los conocimientos que vamos adquiriendo en los módulos actuales. Entonces, yo creo que ya vamos a empezar la presentación de nuestra semana de trabajo. Es nuestra semana 4, es nuestra semana de integración. Solamente necesito... No escucha, dice Adriana Rico, no escucho. Y bueno, ya me solté a hablar como hilo de media y no sé si alguien más de ustedes no escuche. Rosa, ¿tú escuchas? María, Leti, sí, sí se Elizabeth. escucha, profesora. Se escucha. ¿Sabes qué, Adriana? Por ahí, bueno, hay que silenciar tu micrófono para que no haya interferencia con otros sonidos, y por ahí debe ser alguna cuestión con tu audio, porque de hecho, ese rato Leti me contestó lo que le dije de su nombre, pero perfecto, se escucha. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra 4ª semana de trabajo, nuestra semana de integración, que como su nombre lo dice, es nuestra semana, es nuestra semana en la que vamos a integrar todos los conocimientos y los aprendizajes adquiridos bueno, aquí los vamos a aterrizar en nuestro proyecto integrador, que es nuestro trabajo final del módulo. Es un tema muy sencillo, y aparte se les va a facilitar o se les va a hacer... Hola, Victoria. Muchas gracias, Victoria. Entonces, se les va a hacer más fácil que algunas de las actividades que trabajaron en las semanas anteriores en este módulo. Es un tema muy sencillo y aparte tiene que ver mucho con su libre albedrío y con su forma de aprendizaje. Vamos a ver de qué consta y qué es lo que tienen que desarrollar en su proyecto integrador. Entonces, voy a proceder a compartirles la pantalla para que vayamos viendo los temas que vamos a ver en esta semana, en nuestra última semana de trabajo. Por ahí todavía les debo a algunas calificaciones
de la actividad integrada número 6, que les van a atender mañana antes de mediodía con su respectiva retroalimentación. Pero bueno, vamos a darle continuidad a nuestra clase del día de hoy y les voy a compartir aquí nuestra presentación de nuestra última semana de trabajo de nuestro módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. Espero que a lo largo de este recorrido, de este mes de trabajo, hayan comprendido por qué se llama Textos y Visiones del Mundo. La literatura es la única forma en la que podemos acercarnos, conocer y saber de una época, de una civilización, de alguna cultura en particular, de la que tengamos interés o de la que tengamos que saber por cuestiones académicas. Entonces, por eso se titula así nuestro módulo Textos y Visiones del Mundo. Nuestro módulo es déjenme aquí admitir a su compañera. Estamos en nuestra semana 4, como lo dije en la presentación, nuestra semana de integración en la que van a tener que aterrizar todo lo que aprendieron y todo lo que conocieron en este módulo en su trabajo final. No es necesario que se angustien, porque van a ver ustedes qué fácil es trabajar el proyecto integrador en este contexto que platicamos de literatura. Bien ustedes, de hecho el proyecto integrador se llama la historieta como creación literaria. Yo creo que muchos, si no es que la mayoría o que todas y todos ustedes, conocen al menos una historieta. Historietas que reflejan, las historietas tienen varias características, entre las cuales destacan, por ejemplo, el retrato, retratan situaciones de la vida cotidiana y exaltan valores de los seres humanos. Les pongo el ejemplo más claro, es la familia Burrón, que de hecho es con la que ilustro esta presentación. La familia Burrón retrata a una familia y retrata al México de los años 60. ¿Qué pasaba en nuestro país? ¿Cómo era nuestra sociedad en los años 60? Es un clásico de la literatura, la familia Burrón. Y hay otra que es más de índole mundial, que es Mafalda. Mafalda es una historieta que retrata, más bien no retrata situaciones de la vida cotidiana. Mafalda, los que hayan tenido la oportunidad de leer las historietas de Mafalda, se habrán dado cuenta que Mafalda no toca temas comunes a la vida cotidiana, toca temas coyunturales, toca temas políticos. Bueno, de hecho, el año pasado falleció su creador de Mafalda, Quino, no sé si, creo que sí, Quino, ese creador de Mafalda, murió el año pasado. Y bueno, Mafalda siempre en sus historietas, lo que resalta el contenido de las historietas era como una crítica a la política, una crítica a lo que está sucediendo, por ejemplo, con el cambio climático. Es un tema más, toca temas, no son historietas para niños ni para entretener, son como de crítica social, de crítica política, hace un llamado para cuidar la ecología, en fin. Pero bueno, entre muchas otras, como en algún tiempo se hizo, hace no muchos años, fue como en los años 80 que se hizo la historieta de Capulina, que eran unos cuentitos chiquitos que el Capulita que venían en los puestos de periódico, o también un clásico chileno como lo es Condorito, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros tenemos la referencia de una historieta en la actualidad, bueno, todos los jóvenes y los chavos, pues con las historietas de Marvel, ¿no? Del Capitán América, de Superman, de todos, de Wolverine, ¿no? Entonces, todas estas son historietas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para empezar, la historieta es un subgénero. Acuérdense que en este módulo vimos géneros literarios, solamente son 3 géneros literarios: la lírica, la narrativa y el arte dramático. La historieta se enmarca junto con la novela, junto con el cuento, dentro de la narrativa. Es un subgénero de la narrativa, como lo es el cuento y como lo es la novela. ¿Y cuál es la principal característica a simple vista? A simple vista, ¿cuál es la principal característica que ustedes detectan o identifican de una historieta respecto a una de las lecturas que hicieron, por ejemplo, al libro de Sor Juana, o al texto de Frankenstein, o al texto de Leonora Carrington? ¿Cuál es, a simple vista, cuál es la diferencia que ustedes identifican? ¿Alguien quiere participar? No. Sin miedo, sin miedo. Nadie. Bueno, bien ustedes. A diferencia de los textos que leyeron como el poema de Sor Juana, como la canción del oro de Rubén Darío, como el texto de Mary Shelley, como el texto de Leonora Carrington, la debutante,
a diferencia de todos ellos, la historieta tiene la ventaja, y digo, es una ventaja porque realmente lo representa, la historieta viene acompañada siempre de dibujos, siempre de imágenes que ayudan, eh, ayudan a que en el lector sea más fácil captar la historia. Por ejemplo, si leemos un texto de pura letra, a veces se nos hace aburrido, se nos hace tedioso y a lo mejor a la segunda o tercera página ya no entendemos o ya estamos cansados de la mente o ya no podemos comprender más o se nos olvida los personajes de las páginas anteriores porque ya pasamos 50 páginas más y nos es difícil volvernos a acoplar, a entender, a comprender o a retomar la información. Sin embargo, la historieta ayudada de los gráficos ayudan a que los lectores capten mejor la idea que quiere transmitir y sobre todo hace más amena la lectura, hace más ameno el tema, porque no es lo mismo, les digo, les repito el ejemplo, no es lo mismo leer a renglón seguido, ¿no? Que tener dibujos. Y además, otra de las grandes ventajas que presenta la historieta es que a veces no hacen falta palabras para que se complementen las historias o lo que se quiere expresar. Por ejemplo, a través de los gestos de los personajes, a través de los dibujitos, por ejemplo, cuando un personaje está pensando y se le pone como un foquito, se prende un foquito, o a través de las viñetas, que es donde se escriben los globitos, donde hay un texto como que está pensando a lo mejor unas malas palabras o cosas malas y se ponen como diferentes signos. Entonces, eso ayuda, es como un soporte visual para que el lector tenga a lo mejor más comprensión de lo que se está tratando el tema. Pero sin duda alguna, una de las ventajas y de los temas que siempre van a encontrar ustedes en las historietas son situaciones de la vida cotidiana, como en el caso de la familia Burrón, como en el caso de lo que fue Capulina, como en el caso de lo que fue Condorito, con sus excepciones, como en el caso de Mafalda, que es más bien como crítica política lo que hace la historieta en sí, los dibujos de Mafalda. Entonces, ustedes, para su trabajo final, van a tener que hacer una historieta. Dentro de las instrucciones de la plataforma viene que utilicen una aplicación que se llama Pixton. Sin embargo, esta no es obligatoria. Si ustedes saben utilizar Canva, por ejemplo, Canva, que es un programa, no sé si dentro de la plataforma les venga la opción o el tutorial o luego les mandan los enlaces para que ocupen esas aplicaciones, si venga Canva o si ustedes la quieren hacer en PowerPoint, la pueden hacer en PowerPoint. Aquí lo importante es que ustedes realicen su historieta y como tema principal va a llevar su experiencia en el módulo 4. A través de una historieta, cada una y cada uno de ustedes nos va a compartir su experiencia en este módulo 4, ya sea su sentir de lo que les dejó, de lo que aprendieron, de lo que les gustó, de lo que no les gustó, o pueden desarrollar un tema de los que hayamos visto y que les haya gustado o que les haya interesado o que se les haga fácil manejar el tema. Entonces, van a tener que hacer su historieta. No hay una extensión como tal. A lo mejor ustedes en 5 o 6 viñetas cuentan su historieta. A lo mejor se quieren aventar 20 o como ustedes la quieran hacer, pero tienen que hacer una historieta. Entonces, es muy fácil. Ustedes van a ser el personaje principal. Cada uno de ustedes va a ser el personaje principal y va a ir desarrollando con dibujitos cuál fue su experiencia, qué les gustó, qué no les gustó, o qué tema les interesó, qué no les interesó, qué les desagradó, o con qué se quedan de este módulo. Su experiencia en este módulo 4. Ya más o menos les di el contexto de lo que es una historieta, entonces tienen los elementos para trabajar el tema. Y bueno, esta es la segunda parte, de hecho. Hay una parte en las indicaciones de la historieta que viene como un tipo guión. Esa parte no es necesaria que la contesten. Son varias preguntas que son como su base o su soporte. A lo mejor ustedes las pueden pensar e irlas aterrizando a la hora de hacer su historieta, pero no es necesario que dentro del documento ustedes respondan las preguntas. Es simplemente son preguntas guías para que ustedes vayan respondiendo. Bueno, son preguntas guías para que ustedes sobre esas preguntas vayan desarrollando su historieta. Tampoco es obligatorio que se guíen. Son preguntas guía, pero no es forzoso que las retomen para hacer su historieta. Si ustedes, ahora sí que de lo que salga de ustedes, de lo que aprendieron, de los que les gustó, de lo que quieran compartir, si ustedes tienen su idea clara, ustedes pueden aterrizarla en su historieta. No es necesario contestar esas preguntas, ni tampoco tomarlas como base para hacer su historieta.
Esta es la segunda parte de la actividad. La puse primero para explicarles todo el tema de la historieta, pero ahorita les voy a explicar la primera parte, que es mucho más sencilla, porque a lo mejor los que ya tuvieron la oportunidad de ver la plantilla de trabajo se me asustaron, porque tiene que ver con los pasos para el análisis de un texto literario. Esta parte es la más sencilla del trabajo. Puede parecer la más complicada, pero no. Les voy a explicar por qué. Cuando hablamos, de hecho vienen 30 aspectos para ordenar u organizar, que son los pasos para analizar un texto literario, entre los cuales destacan identificar al autor, identificar a qué género literario pertenece un texto, investigar sobre el contexto sociohistórico del autor, reconocer la intención del autor, identificar el tema, indicar cuál es el argumento de un texto o reconocer la acción de un texto. Estos son unos ejemplos de los 30 que vienen, 30 pasos para el análisis de un texto literario. Aquí yo les puse en el segundo punto, que deben de ordenar en función del proceso de aprendizaje personal y justificarlo. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que no necesariamente existe un solo camino o existe un orden correcto para hacerlo. No es que se angustien pensando cuál será el paso 1, cuál será el paso 2, cuál será el paso 3, estará bien, estaré mal. No. Aquí lo importante es que ustedes me justifiquen por qué determinaron ese orden. Ustedes pueden ponerlo como quieran, no al azar, porque cada uno de nosotros tiene un proceso de aprendizaje diferente. Por ejemplo, si yo voy a empezar a analizar un texto literario, en mi caso, yo primero identifico al autor. Estamos escuchando unas conversaciones ajenas. ¿Quién está hablando por ahí? Bueno, a lo que voy es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, pero a ver, es que se va a meter el audio aquí de las muchachas y vamos a enterarnos de sus cosas. Eso no está bien. Pero no sé quién aquí está. Listo. Entonces, todos tenemos ya me perdí. Todos tenemos diferentes procesos de aprendizaje. Ninguno es malo, ninguno es bueno, ninguno es mejor que otro, ni ninguno es peor que otro. Simple y sencillamente son diferentes formas de aprendizaje las que tenemos. Entonces, a lo mejor para Adriana va a decir, no, pues yo primero investigo el contexto del autor o primero reconozco de qué trata el tema, ¿no? De qué habla la lectura. Y a lo mejor para Lulú va a decir, no, para mí lo importante primero es el autor, pero no es que ninguno esté bien o ninguno esté malo, que digan, no, Adriana tiene razón, primero empezamos por acá. No, aquí cada uno de ustedes tiene un proceso diferente de aprendizaje. A lo mejor algunos empiezan por el final y otros empiezan pues como debe ser, por el principio, pero lo importante es que al hacer el acomodo que ustedes decidan, deben justificar por qué. Aunque su acomodo sea al revés, justifiquen, porque acuérdense que hay gente o hay personas que a lo mejor dentro de su desorden, yo por ejemplo me entiendo perfectamente dentro de mi desorden, tengo a lo mejor todo apuntado en una hojita, todo encimado, pero lo entiendo y así es como yo entiendo mis cosas, comprendo mis apuntes y puedo dar mis clases. Así cuando leo un texto voy apuntando y aunque tenga que encimar así todo, pero dentro de un solo papel, yo me entiendo, porque si escribo todo en 2 cuadernos, después ya no me acuerdo dónde escribí cada cosa. Entonces, cada quien, por eso este punto no es para que se me angustien, todo lo contrario, es el punto más fácil, es la parte más fácil del proyecto integrador. Van a hacer el acomodo como ustedes quieran, cualquier acomodo que ustedes decidan, el 1, el 5, el 8, el 10, como ustedes decidan acomodar los pasos, está bien, simplemente justifiquen por qué lo decidieron así. ¿Hecho? ¿Alguna duda hasta aquí sobre este tema que es como el que más me interesa o no? ¿O todo está claro en este punto? Sobre te va resaltado en color verde y rosa. Soy Elizabeth Romero. Hola Elizabeth, lo que dice las partes de... No. Sí, lo que va resaltado en rosa son las partes, es la forma, y en verde lo de... No. ¿Sí?
Elizabeth. rosa va la forma y en En verde va el verde, fondo. los elementos del fondo. En este caso, solamente es necesario, Elizabeth, en el caso de la forma, acuérdate que es la estructura del texto. Basta con que menciones nada más el punto de la estructura del texto. Y en verde, no todos, no todos porque no es necesario todos. Basta con que identifiquen 3 elementos del fondo en verde, no todos. Por ejemplo, de los puntos que yo les puse aquí, el argumento es parte del fondo, la acción es parte del fondo, el tiempo es parte del fondo, los personajes son parte del fondo. Entonces, basta con que tú me pongas la forma, es la estructura, y que identifiques la forma o la estructura y que identifiques 3 elementos, no más, porque luego sombrean todo en verde de los elementos y aparte luego están mal, ¿no? Entonces, basta con que distingan 3 elementos del fondo y lo que tiene que ver con la forma. ¿Hecho? Por ejemplo, aquí en verde de los ejemplos que yo aquí les puse en moradito, reconocer la acción del texto va en verde, porque las acciones son parte del fondo de un texto. El argumento va en verde. Si aquí yo pusiera reconocer los personajes, también iría en verde, porque los personajes son parte del fondo. ¿Hecho? ¿Quedó claro, Elizabeth, o no? Sí, asesora, muchas gracias. Ya quedó. Sí, todo muy claro. Gracias. Acuérdate que si tienes duda de los elementos que son parte de la forma y del fondo, hay que revisar el recurso de la plataforma, pero es muy fácil. La forma es la estructura del texto y el fondo son todos los elementos que componen los personajes, la acción, el tiempo, los argumentos, las ideas, todo lo demás que compone el texto es el fondo. ¿Hecho? Bueno, ¿alguna duda sobre la historieta? Es la parte más sencilla. Es ahora sí que, como dicen, de su ronco pecho, lo que aprendieron, su experiencia, cómo la vivieron, si les gustó, si no les gustó, todo lo que vivieron y cómo vivieron este proceso de aprendizaje del módulo 4. Y si les gustó, sobre todo, ¿no? ¿Algo más? Hola, maestra, buenas noches. Una pregunta. Dígame, Soy Victoria de la Cruz. dígame, Victoria. La historieta que vamos a hacer es conforme a todo lo que hemos visto del módulo o es personal o tengo esa duda. La puedes hacer de cualquiera de las dos partes. Si quieres contarnos o retratarnos en tu historieta tu experiencia personal, está bien. Si a lo mejor quieres ocupar las dos partes y decir, bueno, ocupar la parte personal y también decir, bueno, pero también aprendí esto de este tema, también lo puedes hacer, o también la puedes hacer nada más de algún tema en particular que te haya gustado, de algo que hayas aprendido, que hayas conocido y que te haya gustado mucho, que hayas disfrutado, ¿no? De cualquiera de las formas la puedes hacer tu historieta. Okay. ¿Hecho? Cualquier tema de los que vimos o de tu experiencia personal, cómo te sentiste, todo eso del módulo 4, se te hizo difícil, se te complicó por tus tiempos, etc., ¿no? Okay. Todo eso. Okay. ¿Alguien más que tenga dudas sobre este tema del proyecto integrador? Sí, yo tengo una pregunta, maestra. A ver, ¿quién primero? Yo, Lorena. La compañera, si quiere. A ver, Lorena. Una pregunta, ¿cuántos personajes debe llevar la historieta? No hay en particular cantidad de personajes. Puede ser, por ejemplo, tú solita, o puedes llevar 2, o puedes llevar 3. Por ejemplo, a lo mejor puedes hacer tu historieta tomando como base que le estás contando tu experiencia a un amigo o a una amiga. Y ahí serían, por ejemplo, 2 personajes, que le estás contando cómo te fue, si te gustó, si no te gustó, o lo que aprendiste, ¿no? Por ejemplo. O puedes poner a lo mejor en convivencia con tu familia, que a lo mejor, no podías convivir con ellos porque tenías que hacer tus actividades, en fin. Pero eso es como a libre albedrío. Lo que necesiten ocupar estará bien. Ok, perfecto, gracias. Ahora sí la siguiente compañera. Sí, buenas tardes, maestra. Soy Claudia Jiménez. Dime, Claudia. Me quedó duda de lo que dice que debemos de remarcar en rosa y verde. ¿Son 3 y 3 elementos? ¿3 de fondo y 3 de forma? ¿O cómo? No, en el caso, por ejemplo, del fondo, como son más elementos, nada más remarca 3 elementos. Dentro de los aspectos que vienen ahí del análisis de un texto literario, vienen todos los elementos de un texto.
Entonces tú puedes remarcar en verde, bueno, de hecho tienes que remarcar en verde, pero yo nada más les pido siempre 3 elementos del fondo. 3 elementos del fondo que me digan, bueno, este punto pertenece al fondo, este punto pertenece al fondo y este punto pertenece al fondo. Los marcas en verde y en color rosa solamente un aspecto de la forma, porque la forma básicamente es la estructura. Nada más un elemento de la forma que va a ser la forma del texto. Y en el caso del fondo, nada más 3 elementos. En total van a marcar 4 elementos, 1 de rosa y 3 en verde. ¿Correcto? Ok, Con de eso. acuerdo. Y la segunda duda, ¿la extensión de la historieta hay un mínimo de cuántas hojas o...? No, realmente es la extensión. Ahora sí que la extensión va a depender de lo que tú nos quieras contar. Lo puedes hacer a lo mejor en 4 o 5 viñetas, o lo puedes hacer en 10 o en 15, las que tú necesites ocupar. No hay una extensión en particular. Acuérdate que ahí te viene la aplicación de Pixton, o la puedes hacer en PowerPoint, por ejemplo, que hagas 5 o 6 diapositivas nada más, o en Canva, que es otra aplicación. Hay varias aplicaciones para hacer historietas. La plataforma se las pide en Pixton porque es gratuita y porque es como en la que más se trabaja de manera más sencilla, te da los personajes para que tú los puedas vestir, en fin, ¿no? Pero bueno, con eso es más que suficiente. O sea, la extensión va a ser de acuerdo a lo que ustedes quieran contar. ¿Hecho? Ok, gracias. De nada. Y luego viene Elizabeth. Dinos, Elizabeth. Asesora, yo ya envié mi trabajo, solo que, por ejemplo, ahí en lo de subrayar, sí me pasé un poquito más de los que usted menciona. No pasa nada, no pasa nada. Y en la historieta, pues yo la hice en Pixton, pero como la hice desde mi teléfono, no la pude trabajar en cuanto a subirla y la pasé a PowerPoint. Y de PowerPoint, pues ya envié el link, o sea, ya lo completé. Sí, está perfecto, no hay ningún problema. Digo, aquí yo les pongo la cuestión, les doy la opción de que hagan, de que marquen menos elementos del fondo y de la forma para que se les haga más fácil y no se les haga tan tedioso, ¿ves? Pero bueno, si lo hiciste así no pasa nada, está perfecto. ¿Hecho? Sí, gracias. Y luego viene, bueno, ¿hay alguna duda más sobre el tema de la historieta, o sea, lo que es el proyecto integrador, o está todo claro? Bueno, vamos a pasar. Maestra, ¿tiene que llevar nuestros datos? ¿La historieta? Sí. Pues no necesariamente, o sea, como hacer como una carátula de presentación, no necesariamente. Basta con que tú seas el personaje principal de la historieta, con eso. Ok, maestra, gracias. Y luego vamos con nuestro foro de integración, que se trabaja exactamente igual como lo han venido trabajando en los módulos anteriores, y ya tuvieron un ejercicio previo con la actividad integradora número 6, que en este caso se llama poesía digital. Aquí vamos a tocar un tema del módulo 3, que voy a retomar del módulo 3, porque ustedes en el módulo 3 debieron haber visto características de la sociedad contemporánea. ¿Recuerdan haberlo visto o ya se les olvidó? Ya se les olvidó, ¿va? Bueno, en el módulo 3 vieron un tema muy importante que se llama características de la sociedad contemporánea, que tiene que ver con la globalización, que tiene que ver con la diversidad. Pero en este caso vamos a retomar el tema de la globalización. Hablar de globalización es hablar de tecnología, de esa forma en la que las tecnologías han permeado prácticamente todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, en la educación, por ejemplo, en las clases en línea o a distancia o virtuales, en la economía, ¿no? Por ejemplo, hoy los mercados trabajan a través, hoy es muy fácil hacer una transferencia de aquí a Hong Kong y está en 5 minutos, o sea, realmente el avance tecnológico bien enfocado, pues siempre es parte de la globalización. De hecho, es la base de la globalización, el avance y el desarrollo tecnológico acompañado del desarrollo, por ejemplo, en el módulo 3 tuvieron que haber visto lo de los satélites, todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial y todo eso. Aquí lo retomamos en función de qué, en función de la creación, las tecnologías al servicio de la producción y difusión de contenidos, no solamente literarios, aquí nos enfocamos a la literatura, pero de contenidos artísticos. ¿Por qué es importante la tecnología? A veces decimos, no, es que la tecnología nada tiene que ver con el arte, pero sí, en la sociedad contemporánea la tecnología es la base del desarrollo científico, la base del desarrollo social, la base del desarrollo cultural, económico, la base del desarrollo político. En este momento del desarrollo educativo, les reitero esta idea que es tan importante. El año pasado con la pandemia no hubo
otra forma de compartir el conocimiento que no fuera de manera virtual, y los maestros que nunca habían dado clase en línea tuvieron que aprender, y los estudiantes que nunca habían estudiado de manera virtual tuvieron que aprender, y es la base del desarrollo social, la base del desarrollo económico y de todos los aspectos médico de los que nos rodeamos o en los que nos desarrollamos. Prácticamente la tecnología permea todas nuestras bases sociales. Entonces, en el foro de integración van a trabajar exactamente igual que la semana pasada, con 5 participaciones que van a desarrollar a lo largo de la semana. Son 5 planteamientos. Son planteamientos muy sencillos, que de hecho ya vi hoy 8 participaciones, contesté las más que pude, les traté de retroalimentar, y les voy poniendo una reflexión diaria sobre cada punto para que ustedes se vayan guiando. Es como el foro, a final de cuentas los foros son esos espacios de diálogo mediado en los que tengo que ir viendo que no se me desvíen de los temas. Por eso yo diario les voy poniendo una anotación sobre cada participación para que no se me pierdan, pero en el caso de poesía digital, que van a tener que trabajar con una herramienta que se llama el Poeta Digital y con un poema que se llama Gemido del Águila. Algunos ya participaron, como les reitero, pero es importante que vayan teniendo en cuenta y hagan esa asociación, que comprendan el vínculo que se establece entre la literatura, en este caso porque es un poema, entre el vínculo que se establece entre la literatura y la creación y difusión literaria. Acuérdense, las 5 participaciones, aquí yo se las sinteticé. La primera tiene que ver con la experiencia estética, tema que ya vimos. La segunda tiene que ver con difusión y preservación de las lenguas indígenas, tema que también vimos. La tercera es una retroalimentación a uno de sus compañeros o compañeras. La cuarta es que argumenten si es o no literatura el contenido creado a través de una herramienta digital, pero justifiquen por qué sí o por qué no. Y la quinta es una retroalimentación a un compañero o una compañera en función de su cuarta participación. Entonces, no pierdan de vista lo que les acabo de contar. Tengan presente lo del avance tecnológico para que puedan desarrollar bien sus participaciones. Y bueno, el caso del Foro Aprendiendo, ya lo vieron algunos de ustedes. El Foro Aprendiendo esta semana es como un buzón de sugerencias, de dudas y de quejas, si ustedes así lo quieren ver. Es como el feedback, que es la retroalimentación. ¿Qué hacen ustedes hacia el módulo 4? ¿Qué les gustó? Aquí son 4 preguntas básicas. ¿Qué les dejó este módulo? ¿Con qué se quedan de todo lo que estudiamos? ¿Qué les agradó? ¿Qué no les agradó? ¿Qué lecturas les gustaron y cuáles no? Es justamente hacer como un trabajo de reflexión sobre lo que les gustó y lo que no les gustó, y que nos compartan, ¿no? Que nos compartan esa parte que nos compartan básicamente toda su experiencia. Es como parte de la historieta, ¿no? Que nos compartan qué les gustó, qué no les gustó, con qué se quedan, qué aprendieron, si algo cambiarían o si lo dejarían exactamente igual. Pero es básicamente el Foro Aprendiendo, es un trabajo de retroalimentación, es un ejercicio hasta cierto punto de honestidad para ver ustedes cómo se sintieron durante este módulo, durante su trayecto en este módulo o durante su experiencia en este módulo. Básicamente esta es nuestra semana de trabajo y voy a volver con ustedes para platicar o para ver si tienen alguna duda de lo que tienen que hacer esta semana. Realmente son cuestiones muy, muy sencillas, pero ¿alguien de ustedes quiere comentar o tiene dudas sobre algo o quiere ahondar sobre algo? No. Bueno, realmente han estado trabajando muy bien. A mí me gustó mucho en particular trabajar con este grupo. Me pareció hasta cierto punto un grupo muy comprometido, haciendo sus actividades como se debe, de acuerdo a lo que van comprendiendo. Entonces, me gustó mucho. Siempre traté de tenerle sus calificaciones lo más pronto posible. Mañana, yo espero que antes de las 12 del día ya tengan todos, no solo su calificación de la actividad integradora número 6, sino también su retroalimentación que va por mensaje personalizado a cada quien. Pero a mí me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes este módulo y bueno, voy a quedar en espera de sus actividades finales, de sus trabajos finales, que en este caso es el proyecto integrador. Ya saben que
el foro de integración se califica a semana vencida. Es decir, yo lo empiezo a calificar hasta el lunes y el martes, antes de las 5 de la tarde del siguiente martes, ya tienen ustedes sus calificaciones finales del módulo. ¿Alguien más? Pero alguien que quiera compartir algo antes de despedirnos, porque esta es la última sesión que nos vemos. Ah, sí, Leti, sí es gratis. Pixton sí es gratis. Hay que apretarle y buscarle bien ahí, pero sí es gratis. Por ahí dicen que ya no algunos estudiantes, pero sí es gratis. Y si no es como tu compañera, Elizabeth, que la hizo en PowerPoint, igual y la trabajas desde ahí, se te complica mucho con Pixton o no encuentras como la aplicación, pero me parece que la plataforma les manda la aplicación que es gratuita. Sí, maestra, muchas gracias. Sin problema. Muchas gracias. Entonces, a mí no me queda y no me resta más que despedirme de ustedes, desearles muchísimo éxito en el módulo 5. En el módulo 5 van a retomar prácticamente todo el módulo 6, en el módulo 3. Pero bueno, si en algún momento de ustedes se atoran con alguna cuestión del módulo 5, me mandan un correo electrónico o en mi canal de YouTube, donde les mando bueno, es que en las sesiones ustedes les dan ahí, me les voy a mandar a mi canal de YouTube y ahí yo he impartido el módulo 5. Si en algún momento tienen duda o algo y quieren consultar alguna de las sesiones que yo he dado para módulo 5, lo pueden hacer. El canal está abierto, es gratis, es público para toda la gente. Entonces, a mí me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes y les reitero, si tienen alguna duda respecto al módulo 5 o lo que venga más adelante, ustedes me avisan y con mucho gusto yo les apoyo a trabajar. Acuérdense que es muy importante que vayan aprendiendo de cada cosa, de cada módulo que van cursando, de cada tema y de cada materia. Es importante para su formación, no solamente profesional, sino también personal. Ahora, por ejemplo, yo espero que se queden con una mejor idea de la literatura, que hayan conocido y que les haya gustado la literatura, o por lo menos que sepan qué literatura les gusta y qué literatura no les gusta. De alguna manera, también es una forma en la que ustedes van a ir aprendiendo a discernir entre lo que les gusta y entre lo que no les gusta. Decir, a mí me gusta la historieta, a mí me gusta la poesía, a mí me gusta más como el género dramático, me gusta más Shakespeare, en fin. Pero muchas gracias a todos. Gracias, Lulú, Martín. Muchas gracias, maestra. Agradecida por haberla conocido y compartirnos sus enseñanzas. No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias, Yadira. Siempre para mí es un gusto compartir con ustedes, con los estudiantes, poco de lo que sabemos, pero siempre en pro y a favor de una, pues, como de estudiantes mejor preparados, porque es lo que necesita este país. Muchas gracias, Lulú, Yadira, Martín. Aquí hay un número. El número me parece que es Elizabeth, ¿no? No, Elizabeth sí tiene nombre. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Martín. Pero bueno, entonces a mí me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes, haber compartido con ustedes y nos vemos. Bueno, ya nos vamos a ver, pero yo les mando correo, se quedan con mi correo electrónico para cualquier duda, para cualquier aclaración o para lo que necesiten más adelante. Muchas gracias, me despido. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Buenas noches. Prácticamente para mañana no tengo nada.